La PSP fue una consola portátil muy popular en su momento y con un catálogo muy grande que la respaldaba, pero a día de hoy sigue estando justificada su compra. Es muy probable que hayas acabado en este vídeo porque estás planteando comprarte una, pero no terminas de decidirte o no sabes qué te puedes encontrar al comprar una de segunda mano, especialmente a estas alturas que la consola ya no cuenta con soporte como tal. Es por ello que en este vídeo de lo que voy a hablar es del catálogo de la consola como tal, de las funcionalidades que tiene y de los problemas que nos podemos llegar a encontrar, además de daros mi opinión como tal sobre si la consola vale la pena a día de hoy, puesto que yo tengo una desde 2008 y la utilizo de vez en cuando aún. Dicho esto, vamos a empezar hablando sobre el catálogo de la consola como tal, y es que resulta innegable que la consola tiene muchos títulos de mucha calidad y que han resistido muy bien el paso del tiempo. En este sentido, realmente se podría decir que la consola es un acierto asegurado. Si bien algunos títulos son difíciles de conseguir hoy en día, otros tantos son muy fáciles de conseguir, tanto por precio como por disponibilidad de segunda mano. Es por esto que como tal, el tema de los juegos es un punto positivo a la hora de valorar si comprar o no la consola. Y por otro lado tenemos la parte de funcionalidades. Como tal, yo no os animo a toquetear el software de la consola, en cuanto a lo que viene siendo instalar software de terceros. Pero es una realidad que la consola soporta cierto nivel de modding. Ahora bien, si no tenemos en cuenta esto que os acabo de decir y que de nuevo no os recomiendo hacer, la consola como tal ofrece un par de funcionalidades que a lo mejor os interesan, ya que la podemos utilizar como reproductor de vídeo o de música. Y sí, realmente estas funcionalidades las tiene cualquier teléfono de hoy en día, pero si lo que queremos es desprendernos del teléfono y centrarnos solo en esa actividad, es una forma de hacerlo. Más allá de esto, la consola como tal no tiene ninguna función más relevante a día de hoy. Dicho esto, solo nos queda por hablar de los problemas que nos podemos encontrar en la consola al comprarla de segunda mano. Obviamente, si decidís comprar una sellada por algún motivo o por coleccionismo, no os los vais a encontrar, o al menos no debería de ser así. Pero ojo, muchos de los problemas que voy a mencionar son fácilmente reconocibles con nada más probar la consola, por lo que obviamente os recomiendo que la probéis antes de comprarla. Aún así, voy a hacer una pequeña división y voy a dividir entre problemas que nos podemos encontrar al probar la consola directamente y algunos que pueden aparecer con el tiempo. Los que podremos ver fácilmente o notar fácilmente son los siguientes: rayones y desgaste general del cuerpo de la consola, que realmente, pues a ver, se deben al uso de la consola como tal. Nada muy importante siempre y cuando no nos moleste estéticamente. Tarjeta de memoria. Revisad siempre que podáis si la consola lleva la tarjeta de memoria. Más que nada porque si no os vais a tener que gastar un poco más de dinero en comprar una, ya que sin ella no se pueden guardar partidas ni guardar archivos dentro de la consola. Joystick con drift o estropeado. Y es que los joysticks, como en todo mando, como en toda consola portátil, pueden ser un punto de fallo, ya que obviamente con el tiempo y el uso se van desgastando. Pero bueno, esto si probáis la consola es algo que vais a notar enseguida en cuanto entréis a probar algún juego. Pero bueno, más allá del drift en el joystick, el resto de fallos son pues que no vayan bien los botones, que la pantalla falle, que los altavoces fallen, que el lector falle. Pero bueno, si os encontráis una consola a la que le fallan los altavoces, siempre podéis sortearlo utilizando unos auriculares, a no ser que justo ese puerto también estuviese dañado. Batería defectuosa. Se ha visto que con el paso del tiempo en algunas consolas las baterías se han acabado hinchando, por lo que si nos encontramos una consola con la batería hinchada deberíamos de tener en cuenta eso. Y por último, conector de carga dañado. Y es que nos podemos encontrar con que el conector está un poco dado de sí. Yo mi recomendación es que os cogéis la consola y aquí en el puerto enchufáis el conector y obviamente lo enchufáis a la luz, ¿vale? No como yo que estoy haciendo aquí un poco el parguela, pero con que lo enchuféis a la luz os ponéis a girar la consola como tal, con el conector enchufado, y os vais fijando en el LED. Quizás hay algún ángulo en el que justamente no hace buen contacto y no carga. No tiene por qué ser un fallo que impida que la consola se cargue de ninguna forma, pero es importante tenerlo en cuenta. Aún así, realmente todos estos problemas tienen solución. Los más complicados tienen una solución que va entre 25 y 35 euros y los más baratos como la batería o la tarjeta de memoria son unos 10 o 15 euros. Y ahora ya para cerrar esta parte de problemas que nos podemos encontrar, voy a pasar a hablar de los que nos podemos encontrar con el paso del tiempo. Batería muy desgastada. Y es que puede pasar que aun habiendo probado la consola y viendo que la batería pues funciona realmente, al utilizarla en casa pues nos demos cuenta de que la batería empieza a bajar muy rápido. En ese caso pues nada, es mala suerte. Podemos cambiar la batería, no es muy costoso y tampoco hay que hacer mucho lío. De nuevo, batería defectuosa. Si bien podemos encontrarnos con que la batería está hinchada de entrada cuando la comprobamos, el hecho de que no esté hinchada en ese momento no nos va a librar de que aquí a un año o dos pues sí que se hinche. De nuevo, si pasa eso pues nada, mala suerte, cambiamos la batería y listo. Y dificultades para modificar la consola. Yo de nuevo no os recomiendo modificar el software de la consola, pero considero que debéis de saber esto. Y es que hay algunos modelos de la consola que presentan más dificultades a la hora de modificarlas. Para que esto no sea un problema que os aparezca con el tiempo ya después de haber comprado la consola, os recomendaría que miraseis bien qué modelo de consola queréis comprar. Pero bueno, más allá de estos problemas que os acabo de comentar, que realmente hay algunos que son muy raros de encontrar, pues no tengo mucho más que comentar
de la consola en este sentido. Así que ya después de todo lo anterior, lo único que me queda por deciros es mi opinión como tal acerca de si vale la pena comprar la PSP como tal a día de hoy. Y es que para mí está bastante claro. Si os encontráis una que está a un precio que consideráis razonable, que para mí serían unos 45 o 50 euros más o menos si viene con un cargador y juego, y la podéis probar o os fiáis del vendedor, para mí realmente es una consola que tiene mucho que ofrecer todavía y que os va a dar horas y horas de entretenimiento estéis donde estéis. Además de que mientras la mantengáis bien cuidada va a resistir muy bien el paso del tiempo. Además yo considero que es relativamente fácil encontrar accesorios, juegos y demás baratos de segunda mano, por lo que considero que la consola como tal realmente tiene mucha vida útil por delante aún. Y bueno, realmente eso sería todo por este vídeo. Espero que os haya servido de ayuda si estabais dudando entre comprar una PSP o no. Y como siempre, si tenéis alguna duda o creéis que me he dejado algo sin tratar, ponedme un comentario e intentaré responder lo antes posible. Un saludo a todos y adiós.